Arranca el año 2025 con un gran optimismo, sobre todo a nivel económico, con la administración Trump 2.0. Sin embargo, a nivel de inversión, hay muchas preguntas que debemos plantearnos. ¿Pueden los siete magníficos mantener esta hegemonía? ¿Pueden las pequeñas y medianas compañías arrebatar el liderazgo a estas grandes tecnológicas? Eso es lo que vamos a tratar de ver en este vídeo. ¿Cuál sería la clave para que se diera este sorpaso? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es viernes 3 de enero de 2025 y en este momento son las 21:20 hora en España, 15:20 horario en Nueva York. Ha arrancado bastante inestable este año 2025. Ayer iba el principal índice a la baja, el día de hoy al alza, liderado especialmente por Nvidia, una compañía muy rezagada durante el mes de diciembre que en estos momentos está subiendo casi un 4%. El día de hoy vamos a hablar sobre el dato de ISM manufacturero en Estados Unidos. Recordemos que ayer conocimos el dato de PMI manufacturero también en Estados Unidos y se vio una de las mayores diferencias entre la expectativa y el dato presente. Es decir, la expectativa era muy optimista de cara al futuro con la victoria de Donald Trump. Por tanto, ligado un poco con esto, recordar que estamos en enero, las dos primeras semanas de enero suelen ser bastante positivas a nivel estacional, sobre todo debido a la gran entrada de flujos, pero vamos a cuestionarlo un poco. Vamos a ver si este año puede que sea también tan bueno y sobre todo un poco esa reasignación de capital. ¿Pueden los siete magníficos mantener el gran liderazgo? Vamos a ello. Vamos a arrancar hablando sobre la economía, en este caso sobre la manufactura. Ayer conocimos el dato de PMI manufacturero de S&P, pero el más importante es el del ISM, que también ha sido más positivo de lo esperado. Fíjense, subió 0,9 puntos respecto al mes anterior, alcanzando 49,3 en diciembre, superando las expectativas de mercado que estaban en solo 48,4. El resultado reflejó el ritmo más moderado de contracción en el sector manufacturero desde el dato de 50,3 que se registró en marzo de 2024, el único periodo de expansión de la industria manufacturera desde septiembre del año 2022. Por tanto, ha sido un dato bastante positivo. El indicador que mide los nuevos pedidos se situó en 52,5, reflejando el nivel más fuerte de demanda de nuevos bienes en 11 meses, lo que sugiere que la menor producción de los fabricantes podría estar cerca de tocar fondo a pesar del prolongado periodo de tasas de interés restrictivas por parte de la Reserva Federal, que todavía se mantiene en niveles bastante restrictivos y especialmente, aunque la Reserva Federal esté bajando tipos, los bonos a largo plazo sí que es cierto que afectan mucho ese aumento de rendimientos de los bonos a largo plazo a las condiciones financieras. De hecho, ya hablaremos en futuros vídeos, pero durante el mes de diciembre, sobre todo a finales, aunque no ha pasado a territorio restrictivo, oye, debido al alza de los rendimientos, ha estado ahí. A su vez, el indicador que mide los precios pagados por las empresas subió a 52,5, superando las expectativas de 51,7. Y bueno, nos dice aquí manteniendo las preocupaciones sobre una inflación persistente. Sí que es cierto que los rendimientos, un poco descontando mayores expectativas de inflación, pues han saltado muy ligeramente tras estos datos de precios pagados. Pero lo cierto es que, oye, mientras se mantenga por debajo de 60, no es un nivel muy preocupante y como podemos ver, estaría un poco en la media, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, desde que hizo suelo a mediados de 2022 ha ido repuntando con mínimos y máximos crecientes, pero bueno, mientras que no se termine disparando, no es nada preocupante. Fíjense, 52,5. Entre 50 y 55 podemos observar que es más o menos la media. Al final, lo que ocurre aquí es que, oye, podemos tener datos negativos de precios, podemos tener, como por ejemplo en junio, deflación en los datos de IPC, pero eso sería acelerar el proceso de objetivo de la inflación, pero quizás llevándote por delante la economía, ¿no? Por tanto, oye, si se quiere lograr ese soft landing, ese aterrizaje suave, pues se debe de ser, se debe de llevar de esta forma, ¿no? Tratando de lograr el equilibrio. Y básicamente lo que quiero comentar es que no es muy preocupante o no es un salto que debería de ser muy preocupante. Lo mismo por el lado del empleo. Hemos visto caída
del empleo, pero bueno, sí que es cierto que tampoco me parece nada muy preocupante. Ya saben que un dato no hace la tendencia, por tanto, oye, en caso de que veamos saltos o caídas mayores, pues sí que es cierto que podría ser más preocupante. Dicho esto y analizado el único dato económico que podría mover el mercado un poco el día de hoy, pero bueno, que tampoco ha tenido mucho impacto, el mercado ya estaba subiendo antes del dato ISM, impulsado especialmente por Nvidia. Tras el dato, sí que es cierto que justo antes del dato había corregido un poco, tras el dato ha vuelto un poco a ese impulso. Vamos ya a hablar un poco de sentimiento, posicionamiento y esta inestabilidad que estamos viendo a inicios de año. Lo cierto es que ahora mismo no tenemos una dirección clara. A corto plazo, evidentemente, a medio o largo plazo, pues es una tendencia alcista muy, muy fuerte. Pero a corto plazo sí que es cierto que ayer cerramos por debajo de los 5.900. Esto significa más bien, oye, riesgo de mayor volatilidad ante cualquier evento. Hoy cerramos por encima, parece que queremos lograr los 6.000 puntos en el S&P 500. Spot Gamma nos venía diciendo, oye, cuidado porque por debajo de los 6.000 puntos, si no se recupera los 6.000 puntos, cualquier rebote pues puede ser más bien del gato muerto, ¿no? Más bien debilucho. Por tanto, vamos a ver si se recuperan esos primeros niveles importantes para ya buscar mayores objetivos al alza. Vamos a hablar de la situación que viene ahora. Apple registró ayer su menor rendimiento en un día frente al S&P 500 en 6 meses. Ayer vimos que Apple fue bastante débil y fue una debilidad muy considerable respecto al índice, algo como vemos que no es muy habitual. Los comentarios de dos referentes de inversión resumen el sentimiento empresarial actual. Nos dice Ken Griffin: América está abierta para los negocios nuevamente. La parálisis interminable inducida por las regulaciones y litigios ha terminado. Así que cuando estoy con un grupo ejecutivo estadounidense, ya sea del sector de las telecomunicaciones, del consumo o de cualquier otro ámbito, independientemente si votaron por Trump o por Harris, desde la perspectiva de construir sus negocios, están sonriendo de oreja a oreja. Dice Bill Ackman: estamos entrando en la administración más pro negocios, pro crecimiento y pro Estados Unidos que quizás haya visto en mi vida adulta. El buen ánimo va más allá de Wall Street. Fíjense, según el economista jefe de la inmobiliaria, de un poco la industria inmobiliaria, el resultado de las elecciones señalan un cambio importante en la política económica, lo que ha llevado a un aumento del optimismo entre los propietarios de pequeñas empresas. Bueno, Main Street también se volvió más segura sobre las condiciones empresariales futuras tras las elecciones, rompiendo una racha de casi 3 años de incertidumbre récord. No es de las inmobiliarias, perdón, me he columpiado aquí. Es del sentimiento de los pequeños negocios que no están cotizando, ¿no? Lo que se llama Main Street y Wall Street. El indicador de sentimiento de Goldman Sachs refleja el espíritu optimista del mercado en estos momentos. Bueno, aquí podemos ver cómo el optimismo es muy fuerte de cara a la nueva era de la administración Trump 2.0, tanto en Main Street como en Wall Street, aquí un poco reflejando el indicador de sentimiento de Goldman Sachs. El año terminó con un tono más sombrío, ya que el S&P 500 registró su peor rally Santa en 24 años. Ese rally a final de año no se ha producido ni mucho menos. Ya veíamos que a inicios de diciembre la amplitud nos daba señales de advertencia, ¿no? De que algo no estaba yendo bien. Estaba sostenido por los 7 magníficos, excluyendo Nvidia y sustituyéndolo por Broadcom. Y tras la decisión de tipos de Powell y un discurso un tanto más agresivo quizás de lo que podría ayudar al mercado o beneficiar al mercado, pues rápidamente el mercado se vino abajo. Pero como ya veníamos observando, la debilidad era muy amplia. Tras el cierre de ayer, el S&P 500 ha caído durante 5 días consecutivos. Esta es una de sus peores rachas desde abril, o su peor racha desde abril de 2024. Hoy está recuperándose de esta racha, pero estamos observando que, oye, rally de Santa Claus, poquita cosa. Y claro, yo me pregunto mucho por qué no se ha dado o qué es lo que ha influido, porque hubo un gran optimismo tras la victoria de Donald Trump y creo que por ahí puede estar uno de los motivos y también el motivo por el que esta estacionalidad tan positiva de enero, pues vamos a ver si se produce. Ahora vamos con ello. Nos dice: da un paso atrás y observa el panorama general. El S&P 500 acaba de lograr el desempeño Jordan 96-97 con 2 años consecutivos de ganancias de más 20%, un hito que solo se ha alcanzado 5 veces desde la década de 1920. Evidentemente, aunque este rally de Navidad no haya salido bien, sí que es cierto que, oye, el retorno de los últimos meses no es ni mucho menos
para quejarse. En un negocio basado en retornos relativos, pregúntese cómo le ha ido al resto del mundo, por qué las cosas han salido de esta manera, considera las siguientes estadísticas de Draghi sobre el futuro de la competitividad de Unión Europea. Esto ya lo hemos comentado en numerosas ocasiones, como Europa no es que se hunda, es que está totalmente estancado. Fíjense, solo 4 de las 50 principales empresas tecnológicas del mundo son europeas. Las empresas de la Unión Europea gastaron 270.000 millones de euros menos en investigación e innovación en 2021. Durante los últimos 20 años, las tres principales inversoras en Europa han sido dominadas por empresas automotrices. Desde el lanzamiento de ChatGPT el 30 de noviembre de 2022, el Nasdaq ha superado al Eurostoxx en un 44%, al índice de referencia en Europa. Muchos hablan de, oye, 2025 el año de Europa. Esto se comenta siempre, ¿eh? Todos los inicios de año se comenta 2023, 2024, el año de Europa. Bueno, lo cierto es que Europa no está barato. Está barato con respecto a Estados Unidos, pero con respecto a su media no está realmente barato. Sí que creo que hay oportunidades en Europa, especialmente por el lado del lujo. Todo lo relacionado con China. En caso de que veamos los estímulos de China empiezan a cuajar, porque hoy vamos a ver cómo el CSI 300 ha tocado mínimos desde septiembre prácticamente, desde aquel repunte que tuvo, pues oye, ahí sí que es cierto que la industria del lujo que cotiza en Europa a mí me parece una joya oculta. ¿Más joyas ocultas? Bueno, pues haciendo stock picking y demás, pues es muy posible. Pero sí que es cierto que toda esta innovación, desarrollo, retornos tan fuertes que estamos viendo en Estados Unidos, liderado por la rama tecnológica, sí que es cierto que no termino de ver que se produzca en Europa. La actividad minorista en diciembre se moderó bastante. Fíjense que Tesla, que tiene una media de 38, en diciembre fue de solo 26, Nvidia 32, pues fue de solo 24. En general vimos bastante debilidad. Conclusión, el sentimiento está elevado y en un contexto de precios de renta variable altos es probable que experimente turbulencias a corto plazo. Sin embargo, estas caídas deberían aprovecharse para comprar, dado el apoyo cíclico de las medidas políticas de nueva administración, siendo lo más importante el Trump Put. Bueno, nos vienen hablando de un gran optimismo por todo lo que rodea a la nueva administración Trump. Hay que decir que el año 2017 tuvo muy baja volatilidad. Este año no parece que sea así. Parece que la nueva era Trump viene bastante movida. Quieren lograr objetivos muy ambiciosos, sobre todo relacionados con el déficit. Y a mí eso me da bastante miedo, ¿eh? Una reducción del déficit de un 3%, ¿no? Ahora está en un 6-7%, por reducirlo hasta el 3%. Sí que es cierto que quieren llevarlo a cabo con desregulación a nivel económico y eso genera gran optimismo, pero cuidado a ver cómo sienta, que no puedes pegar un tijeretazo tan fuerte. Y en caso de pegarle, pues ¿cuándo le vas a pegar? ¿En los primeros años de mandato o en los últimos para que los ciudadanos se queden con mal sabor de boca, ¿no? Esto también es una pregunta que deberíamos hacernos. Independientemente de eso, el mercado recibirá una combinación de impulso para comenzar el año. Flujos de entrada las primeras 2 semanas del año han sido históricamente favorables para el mercado. Desde 1950 entra el top 5 mejores retornos de 2 semanas y desde 1928 se colaría en el top 3. ¿Por qué las 2 primeras semanas de enero son tan positivas a nivel bursátil? Pues sobre todo por grandes flujos de entrada debido a rebalanceos de pasivos especialmente. No es sorprendente que enero históricamente registre más entradas de capital de renta variable que cualquier otro mes. Recuerda que las entradas de capital en renta variable durante las 4 semanas posteriores a las elecciones sumaron aproximadamente 140.000 millones de dólares, la mayor cifra en un periodo de 4 semanas de la historia. Y nos dice aquí, quizás el resultado de las elecciones adelantó parte de las entradas habituales de enero. Bueno, lo cierto es que las asignaciones de enero y de julio se deben sobre todo a toda esta rama pasiva. Pero sí que considero que, oye, el rally de diciembre y el rally de Santa no se ha producido en gran parte por esa gran euforia minorista que vino justo tras las elecciones de Donald Trump. El dinero se moverá en enero a medida que los inversores realicen una reasignación de carteras entre renta variable y bonos. Esto ya lo hemos comentado, la renta variable ha tenido un gran movimiento, por tanto, las carteras 60-40, evidentemente durante el año 2024, se han inclinado mucho más hacia el lado de renta variable, por tanto, tienen que llevar a cabo ventas y comprar bonos. Por tanto, estos rebalanceos, pues, hemos observado que pueden haber generado gran movimiento. En cuanto a caro o barato, bueno, pues evidentemente el mercado estadounidense pues está bastante exigente, la verdad. ¿Esto es bueno o es malo? Pues oye,
quizás tenemos que soportar unas valoraciones mayores dado la innovación y el desarrollo. Quizás, pero bueno, sí que es cierto que es bastante exigente y por ahí tenemos indicadores, tenemos a Warren Buffett y demás, como tiene gran cantidad de liquidez porque no encuentra nada atractivo en estos momentos. Esto es algo que hay que tener en cuenta, que el mercado está bastante exigente y esto se ve en presentaciones de resultados, se ven numerosas actitudes también del mercado y esas grandes correcciones también derivado, aquí voy a, derivado de los derivados o de la democratización de los derivados que me gusta decir. Debido a este gran optimismo que aumenta las estimaciones de inflación y de proyecciones económicas. Fíjense, los bonos que parecen baratos han registrado su peor diciembre desde el año 2009. Evidentemente, el alza de los rendimientos de este mes de diciembre ha sido muy, pero que muy fuerte, sobre todo debido a ese freno o expectativas de freno de las bajadas de tipos de la Reserva Federal, que va ligado a unas expectativas de mayor inflación, a unas expectativas de mayor crecimiento. Lo cierto es que el deflactor de inflación del mes de diciembre en Estados Unidos fue de solo 0,11 y 0,13 para el subyacente. Es decir, estuvo muy en línea. Estamos observando que la inflación de los servicios o la desinflación de los servicios va por buen camino, pero que son los bienes que han vuelto a terreno positivo los que están ahora generando cierto miedo. Mientras que no se dispare, no debería de haber ningún peligro. La venta masiva comenzó con un informe de empleo decente y una reducción de 50 puntos básicos, eliminando por completo la narrativa de aterrizaje forzoso. En esencia, el mercado descartó todas las ramas del árbol de decisiones que llevaban a una recesión y se sumó al Trump Trade. Es difícil imaginar que los compradores institucionales entren al mercado hasta que Trump asuma el cargo y tengamos una idea de cómo se desarrollan sus primeros 100 días. Evidentemente, sobre todo tras el inicio del ciclo de bajadas de tipos y ese Trump Trade, vimos un movimiento muy, muy fuerte al alza de los rendimientos, muy, muy bajo para el precio de los bonos. Ya saben que son inversamente correlacionados. Recuerda la relación entre el endurecimiento de las condiciones financieras y el crecimiento proyectado a 1 y 3 meses. La relación mostró su influencia en 2023. La Reserva Federal acaba de reducir su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto del 3,1% al 2,4% el día de hoy. Cito porque el alza de los rendimientos evidentemente lastra mucho, porque endurece las condiciones financieras. Como digo, no lo ha llevado a terreno restrictivo, pero sí que es cierto que es un punto muy, muy importante. Y es que el alza ha sido muy, muy fuerte a los rendimientos, mientras que la Reserva Federal estaba bajando los tipos. Evidentemente, solo tiene influencia en los rendimientos a corto plazo. Los rendimientos a largo plazo que se ven influidos por estas bajadas de tipos, pero que a esa tasa federal tienes que sumar una prima que va ligada a expectativas de inflación y expectativas de crecimiento, se ha ido totalmente al alza. Tenemos al rendimiento americano a 10 años en el 4,6%. Esto es muy, muy elevado y esto es muy, muy restrictivo tanto para el mercado como a nivel económico. ¿Será 2025 el año en el que los 7 magníficos queden rezagados frente al índice, frente al mercado más amplio? Se me antoja difícil pensarlo, ¿no? Nos dice aquí desde Goldman, no, no lo creo. Sinceramente, a mí también me cuesta, ¿eh? Creo que hay grandes oportunidades, creo que esa gran rotación puede ser una gran oportunidad, sobre todo si se da el ciclo de bajas de tipos, pero ante estos vaivenes muy posibles de la era Trump, ante estos vaivenes de este ciclo de bajas de tipos, de repuntes de inflación, de ahora la inflación va muy ligada con los objetivos, pues sí que es cierto que las grandes pueden torearlo bastante, bastante mejor. Y al final las grandes son las únicas capaces de lograr estas innovaciones y estos anuncios tan fuertes, sobre todo, por ejemplo, lo último que hemos visto de Google, cuando Google era una de las más rezagadas. Un poco lo que hay que tener en cuenta es que consolidan o que acepten precios. Al final hay varias formas de que una compañía se logre o se ponga al día, si se ha ido muy arriba, si el retorno del precio se ha ido muy arriba, se ponga al día un poco con esas estimaciones de ingresos. Una es corrigiendo muy fuerte y otra es estancándose, ¿no? Es quedándose más o menos plana, ¿no? No tiene por qué haber siempre grandes correcciones. Dice Goldman Sachs que pronostica un crecimiento de beneficios del 18% para los 7 magníficos y del 12% para el resto de valores del S&P 500. Para dimensionar la magnitud de este grupo, los ingresos acumulados de los últimos 12 meses ascienden a 1,97 billones de dólares, aproximadamente el tamaño de la economía italiana. Bueno, al final hay que tener en cuenta un poco esa normalización. Los 100 magníficos no pueden seguir creciendo como lo han hecho estos últimos trimestres y por tanto tienen que normalizar un poco ese crecimiento.
Vamos a ver cómo se lo toma el mercado. Ya lo está descontando durante el último trimestre y quizás por eso están más o menos lateral. Han marcado nuevos máximos históricos, pero también han tenido grandes o se han quedado un poco rezagadas en algunos momentos de los últimos meses. Si no puedes decidir qué acción de los 7 magníficos poseer, nos dicen desde Goldman que Microsoft y Amazon son las que mejor pinta tienen para 2025. Para mí Microsoft la verdad es que es una compañía que durante el año 2024 ha estado consolidando bastante, sobre todo en la segunda mitad de año. Defraudó un poquito con el crecimiento de ingresos de Azure, de la parte cloud del último trimestre. Yo apostaba un poco más por ello y creo que por ahí puede tener una gran baza de cara al año 2025 contra el resto de 7 magníficos que sí que han mostrado un crecimiento mayor. Si observamos los flujos sectoriales del año 2025, podemos ver cómo financiero, industrial y tecnológico han sido los grandes beneficiados. Real estate también, un poco por ese optimismo, por el ciclo de bajadas de tipos, pero fíjense lo castigado que ha estado en cuanto a flujos de entrada, tanto la energía como el sector salud. ¿Puede el sector salud ser una oportunidad en 2025? Pues hombre, hay que pensar un poco quién es el responsable de salud de la administración Trump. La verdad es que me cuesta pensar ¿no? Que la salud o que el sector salud puede tener un buen retorno durante toda esta administración, pero ha sido muy castigado, especialmente en los últimos meses. Por tanto, observar por ahí en caso de que haya un buen punto. El repunte agresivo de los rendimientos del Tesoro afectó a las acciones en diciembre, en particular a los segmentos del mercado más sensibles a las tasas, es decir, las pequeñas y medianas capitalizaciones, sobre todo, pues evidentemente el índice Russell 2000. En un contexto más amplio, la correlación actual entre el S&P 500 y el bono del Tesoro a 10 años es de menos 0,39%, cerca de su mínimo alcanzado a finales de primavera, pero sobre todo tiene una correlación mucho más inversa con el Russell 2000. Estas pequeñas compañías son mucho más, o están mucho más, mucho más vulnerables a esta expectativa de los rendimientos. Conclusión, los ETFs de renta variable atrajeron aproximadamente 230.000 millones de dólares en entradas de capital en los últimos 2 meses, lo que representa el 33% de todas las entradas de 2024. Grandes entradas de flujos en los últimos meses, sobre todo esas 4 semanas. La victoria de Trump quizás han hecho que este rally de finales, inicios de año sea un poco más descafeinado. Dada la correlación negativa entre acciones y bonos, no es difícil imaginar un impulso generalizado hacia sectores sensibles a las tasas de interés o con baja propiedad si los bonos del Tesoro experimentan un rally. Aquí podríamos pensar en pequeñas compañías y salud, aunque más ligado con tasas de interés, que es la parte biotecnológica. Al final hay que pensar, fíjense, que el rendimiento americano de 10 años está en 4,6%. Es decir, está descontando en estos momentos una tasa neutral, una tasa federal esperada a futuro de casi el 3,5%, el 3,2%. Es decir, está estimando un rebote de la inflación. Está estimando que la inflación va a volver a irse al alza. En caso de que tengamos datos de inflación en línea con lo esperado o incluso inferiores, ojito porque podríamos ver grandes correcciones por aquí y podría ir ligado de rebotes también por el lado del Russell 2000, por el lado de las pequeñas compañías que han sido muy castigadas. Pero para eso deberíamos de plantearnos por qué ha subido el rendimiento. ¿Cuál es el motivo? Vale, ya sé que la expectativa de mayor inflación por Trump, pero ¿cuál es el motivo? Sobre todo el lado arancelario. El tema de los aranceles va a suponer un antes o un después en todo este tema de la inflación. Como digo, la inflación va por buen camino, sobre todo va en camino muy positivo de cara a lograr ese soft landing, pero el tema arancelario, si llega a poder Donald Trump imponer esos aranceles que quiere imponer, ahí sí que se van a lograr las expectativas que está descontando. Ahora, si lo hace en una menor medida, pues sí que es cierto que por ahí los rendimientos de los bonos podrían corregir y los bonos estarían dando en este momento una gran oportunidad. Otro punto también va a ser el tema del déficit. Sobre todo, vimos esta corrección, especialmente cuando se anunció quién iba a ser el secretario del Tesoro por el lado estadounidense y cuáles eran sus planes. Sobre todo ese plan de recortar el déficit viene muy bien para la caída de los rendimientos de los bonos a largo plazo para la subida del precio de los bonos. Por tanto, muy atentos a estos objetivos y si los quieren llevar a cabo de forma rápida, es decir, si dan gran tijeretazo a inicios de 2025, podríamos ver este movimiento de corrección en los rendimientos, que ahora mismo sí que es cierto que, oye, rendimiento americano a 20 años, 4,89%, 4,9%. Evidentemente, las pérdidas no realizadas de los bancos se están poniendo de nuevo en niveles preocupantes. En caso de que haya pánicos, que de momento no hay, de momento no hay nada, pero ojito también un poco a vigilar todo ese tema de la liquidez, todo ese tema de ventanillas de descuento, porque
evidentemente los rendimientos tan altos generan grandes restricciones. Y un último comentario, en este caso más ligado a la situación energética europea. Fíjense cómo ha sido la evolución desde el año 2022. Ha pasado de depender totalmente del barato gas ruso a depender totalmente del GNL, del gas natural licuado estadounidense. La cuota de gas ruso en las importaciones de Estados Unidos cayó, de la Unión Europea, perdón, cayó del 40% en 2021 a solo el 9% en 2023. Estados Unidos se convirtió en el mayor proveedor de gas natural licuado a Europa, cubriendo el 46% de las exportaciones en 2023. Este también es uno de los puntos claves del gran estancamiento de Europa, que no es nada nuevo, es una tendencia que viene desde el año 2020 y de cómo se ha reducido esa independencia energética, una independencia muy importante. Sinceramente creo que aquí hay un gran error de bulto, de un poco organización por esa transición energética que no se ha llevado ni mucho menos bien en la Unión Europea y que nos está costando en nuestro bolsillo. Así que nada, poco más tengo que decir el día de hoy. Hoy no hay mucho cierre de sesión, ya comentaremos más adelante al domingo cómo cierra la sesión y demás. Ya hemos visto cómo hay el S&P 500 ante niveles importantes. China se ha mantenido un poco más débil, pero ya en el cierre semanal damos más detalles. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, hacednos algún like, un comentario y nos vemos el domingo. Chao.